En este programa visitaremos al nuevo inquilino del Zoológico de Chapultepec. Cuando crezca, podrá correr a una velocidad de hasta 50 kilómetros por hora. Te presentaremos a unos primates capaces de fabricar sus propias herramientas. Y conoceremos a una extraña criatura que nada y bucea en ríos y lagos de Australia y Tasmania. Bienvenidos a Factor Ciencia, soy Rafael Guadarrama y los saludo desde el Zoológico de Chapultepec. Es un muy buen amigo de la Ciudad de México que tiene casi 100 años. Es todo un referente de conservación, pero sobre todo de vida. Desde este lugar vamos a transmitir el programa de este día. Quédense con nosotros, esto es Factor Ciencia. Comenzamos. Para que los animales se encuentren en buen estado y con la energía necesaria, es importante que tengan una dieta balanceada. Por ejemplo, aquí a las jirafas les ofrecen una dieta rica en alfalfa. Son los mamíferos más altos sobre la faz de la Tierra. Su cabeza se levanta 6 metros sobre el suelo. Las jirafas son originarias de África. Viven en la sabana. Sorprenden por su cuello largo, así como sus grandes ojos y pestañas, que las protegen del polvo y de las espinas que suelen estar presentes en su alimentación, en los altos árboles de acacias. Las lenguas de las jirafas pueden salir hasta medio metro. Estas acceden a los retoños para ramonear y en una adaptación que ha tenido a través de millones de años ha ido alargando su cuerpo, ¿sí? Lo cual le permite alcanzar las hojas de la copa de los árboles. Tienen una vista privilegiada y corren a 50 kilómetros por hora. También sorprende saber que, en concreto, este grupo de jirafas se ha adaptado bien a la Ciudad de México. Son las que alberga el Zoológico de Chapultepec, todo un referente de conservación de la capital. En más de 20 años, la profesionalización en el cuidado de estos animales les ha permitido tener 38 crías. Ella es la más reciente, nació el pasado 2 de marzo, y con más de 30,000 votos en línea, el sábado 6 de abril recibió el nombre de Jirafifita. La jirafa, aunque su origen es africano, finalmente es una jirafa de esta capital, es una jirafa mexicana, es una jirafa que es parte de nosotros y así la tenemos que ir, que se lo tenemos que hacer sentir a la gente, ¿no? Yo pensaba era que a lo mejor esta fifí sí le gusta al presidente. ¿Tú cómo ves? Yo creo que sí, yo creo que nos gusta a todos, ¿no? Sí, sí le va a gustar. La nueva cría y el resto de la familia se pueden apreciar en su exhibidor de martes a domingo en el Zoológico de Chapultepec. Hola, soy Víctor Anaya y me gustaría saber si es verdad que los elefantes son animales muy inteligentes. Su fuerza, dimensión y anatomía lo convierten en una de las criaturas favoritas del planeta. Es el elefante, el animal terrestre más grande que existe y, de acuerdo con los científicos, uno de los más inteligentes. Son animales que pueden resolver sus problemas nuevos para los cuales no evolucionaron, pero que su cerebro les permite
tomar medidas pertinentes para casos muy particulares. Entonces, eso hace pensar que son animales realmente inteligentes. Su cerebro, localizado en la parte trasera de su cráneo, pesa más de 5 kilogramos. Tiene 257.000 millones de neuronas y anatómicamente es muy parecido al del ser humano. Su desarrollo cerebral le permite tener una memoria excepcional, conciencia de sí mismo y una excelente ubicación. Rara vez se pierde. Su habilidad de juego y aprendizaje es fantástica. Es sociable, arraigado a su familia y a la manada. Y al parecer le gusta el arte. Vitaly Komar y Alexander Melamid, artistas plásticos rusos, afirman que los mejores pintores abstractos son los elefantes. Por eso, en 1996, desarrollaron el proyecto asiático de conservación y arte de elefantes, a través del cual rescatan a los paquidermos que han sido obligados a trabajar en condiciones de sobreexplotación. Los atienden y les dan una terapia ocupacional, como la pintura. Las obras se venden y el dinero recaudado sirve para su manutención y proyectos de preservación de la especie. Cuando tienen algo nuevo que aprender, disfrutan el aprendizaje, disfrutan el reto, disfrutan el dominar lo que se les pide. Y ya que dominan una técnica, y lo hacen muchas veces, deja de interesarles un poquito. Entonces, definitivamente aprender a pintar sí les interesa. Y si va acompañado con recompensas, lo van a hacer con gusto para recibir la recompensa. Otras organizaciones como Save the Elephants llevan a cabo acciones de investigación, protección y conciencia. Sin embargo, esto no es suficiente. Las 3 especies de elefantes que sobreviven en el planeta están en riesgo de desaparecer. El asiático de orejas cortas, que alcanza los 2 metros de alto y cuyos machos poseen colmillos cortos, y el africano, con orejas a los hombros y colmillos largos. La especie de sabana mide hasta 4 metros de altura, y la de matorral o bosque, que es más pequeña, llega a los 2.5 metros. El elefante es de los pocos animales que no tienen depredadores naturales, pero están amenazados por el hombre. La especie asiática es capturada y se utiliza como animal de carga, obligándolo a realizar grandes esfuerzos hasta que muere. Y las africanas frecuentemente son asesinadas para obtener sus colmillos, debido a que el precio del marfil se cotiza más alto que el oro. A principios del siglo XX había 20 millones de ejemplares de las 3 especies. Ahora hay menos de 600.000. La caza ilegal está matando más elefantes de los que nacen. Cada año se asesinan a 25.000. A esto se agrega la destrucción de sus ecosistemas. Es terrible poner en riesgo el futuro de las especies, pero es mucho más cruel cuando se trata de seres que tienen conciencia del daño que les hacemos. Y mientras disfrutamos de los monos capuchinos, que son considerados unos de los primates más inteligentes de nuestro planeta y que pertenecen a la selva húmeda de Centroamérica, déjame comentarte que los gorilas, chimpancés y bonobos han sido modelos tradicionales para estudiar la evolución de los primates. Esta gran familia también se puede conocer a partir de analizar a los llamados primates del Nuevo Mundo, es decir, los que habitan en América y poseen una gran cola prensil. Los monos capuchinos son ejemplo de ellos. Habitan en el bosque atlántico que comparten Paraguay y Brasil. Sus poblaciones han sido observadas durante 20 años. Es una organización social compleja que les hace establecer lazos muy fuertes, sobre todo entre las hembras, que permanecen toda la vida en el grupo en el que nacen. Los monos capuchinos viven hasta 40 años. Se supone que los dominantes, el macho alfa y la hembra dominante, van a preferir sitios donde puedan controlar los recursos porque van a comer más. Estos monos también son capaces de crear herramientas
por lo que poseen una inteligencia tan sofisticada como las de los grandes primates de África. Los primates sudamericanos se quedaron atrás en esos estudios y costó mucho trabajo que se les considerara un objeto de observación importante para aprender estas cosas. Los expertos destacan que es importante establecer estudios similares con otros primates americanos, con el fin de conocer aún más el comportamiento y la organización de estos curiosos ejemplares. El jaguar es el gran felino de América. Por su imagen, las antiguas civilizaciones lo consideraban un símbolo de fuerza y de valentía. Los antiguos mexicanos sentían temor, pero veneraban la presencia del jaguar. Por su majestuosidad, agilidad y fuerza, lo convirtieron en un símbolo de poder. Lo mismo ocupó un sitio en la religión que en la guerra. Es el felino más grande de México y de América. Es un depredador tope, pero solo caza para comer. Es una especie en grave peligro de extinción. Hace unos años México se convirtió en el primer país a nivel mundial que tiene una estimación de cuántos jaguares tenemos en el país. El número de jaguares que tenemos en el país es de 4,000. 4,000 jaguares se oye como muchos, pero realmente son muy pocos. Estamos calculando que son más o menos el 30% de lo que existía hace 60 años. Este felino se extingue por la cacería ilegal y desmedida, un delito que se persigue desde 1987. Si no se actúa rápidamente, desaparecerá en 10 años y con ello el 50% de la biodiversidad mexicana. Todavía es un número que nos permite trabajar para asegurar el futuro de la especie en México, pero esto solo va a suceder si todos los mexicanos nos involucramos en la protección de los jaguares. Para evitar su extinción, gobiernos federales y locales, universidades, organizaciones civiles y la iniciativa privada se sumaron en la Estrategia Nacional para la Conservación del Jaguar. Una de las acciones a desarrollar es la protección de 5 corredores biológicos, áreas naturales protegidas conectadas entre sí, que cubren 4 millones de hectáreas. En el 2016 se aplicó el segundo CenJaguar, un censo en el que grupos de especialistas trabajaron en 17 estados a fin de conocer si las poblaciones habían aumentado o disminuido, en qué condiciones se encontraban y el impacto ecológico de los hábitats. Tenemos jaguares en muchos estados del país. Parte de los estudios que lleva a cabo mi laboratorio son, por ejemplo, en Chiapas, que es la selva lacandona, uno de los bastiones más importantes para el jaguar. Está en peligro por tantas invasiones, etc. Ese conteo sugirió que la población se mantenía. Incluso podría presentar un ligero incremento. El último censo, el del 2018, realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Alianza WWF, Fundación Telmex, Telcel, reveló que el número de jaguares aumentó 20%. El documento indica que hay 4.800 felinos en vida silvestre, distribuidos en zonas de Chiapas, San Luis Potosí, Oaxaca, Quintana Roo, Jalisco, Sonora, Sinaloa y Guerrero, principalmente.
En el zoológico de Chapultepec podemos encontrar ejemplares realmente interesantes como este oso de anteojos que es propio de los bosques tropicales de Sudamérica. Es un oso muy interesante pues es vegetariano, se alimenta prácticamente de frutos, vegetales, también de algunas semillas. Es parte de las muchas sorpresas que podemos encontrar a lo largo de este zoológico. Como el oso negro Ursus americanus. Si bien no es la especie de oso más grande que existe, sí es la única que habita en nuestro país. Aunque también la podemos encontrar desde Alaska en Estados Unidos hasta algunas regiones del norte de México. Estos animales normalmente son solitarios, excepto en la época de apareamiento. Cuando se posan sobre sus patas traseras, pueden llegar a medir casi 2 metros. Un macho adulto puede llegar a pesar hasta 270 kilogramos. Lamentablemente, es una especie que se encuentra amenazada. Continuamos en Factor. Entre los océanos Índico, Pacífico y Antártico se encuentra una región extraordinaria, donde la naturaleza tomó su propio rumbo. Es Oceanía, el continente más pequeño del planeta. Debido a su aislamiento, su flora y fauna evolucionaron de manera diferente, provocando una biodiversidad única e impresionante. Uno de los mejores ejemplos es esta extraña criatura que nada y bucea en ríos y lagos poco profundos de Australia y Tasmania. Físicamente parece una nutria con pico de pato, cola de castor y patas palmeadas, capaz de poner huevos y amamantar a sus crías. Es el ornitorrinco, un insólito sobreviviente de una especie muy antigua que convivió con dinosaurios a finales del período Triásico, hace unos 200 millones de años. En 1798, su extraña biología hizo pensar a zoólogos del Museo Británico de Londres que se trataba de un animal falso. Este animal, que en su edad adulta mide 60 centímetros de largo, vive en túneles que escarba en las riberas y se alimenta de peces, moluscos, crustáceos e insectos. Al sumergirse en el agua, sus oídos, ojos y orificios nasales se cubren por una membrana protectora como la de los anfibios. Al no ver, oír y oler, utiliza su sentido de electrolocalización, el mismo que poseen los tiburones. En su pico flexible y carnoso tiene electroreceptores para captar los campos eléctricos que generan sus presas al moverse. En las patas traseras, los machos tienen un aguijón conectado a una glándula que secreta veneno para defenderse de sus depredadores. Es capaz de matar a animales pequeños y causar un fuerte dolor en humanos. Las hembras amamantan a sus crías a través de los poros de su piel, ubicados en los pliegues de su abdomen. El ornitorrinco no solo es singular en su anatomía, sino también en su genética. En 2008, científicos de 8 países obtuvieron la secuencia completa de su genoma y descubrieron que es lo más parecido a los primeros mamíferos que habitaron la Tierra. Tiene genes de mamífero, pero también de ave y reptil, algo extraordinario que lleva a creer a la ciencia que este tipo de mezclas de ADN fueron comunes hace millones de años. El ornitorrinco es uno de los grandes misterios que guarda todavía la biología evolutiva. El ajolote es una especie representativa del centro de nuestro país y un sobreviviente del antiguo Gran Lago del Valle de México. El Ambystoma mexicanum, o ajolote, es un anfibio único en los canales de Xochimilco. Su rareza, su forma extravagante de vivir, hizo imaginar al pueblo de la náhuac que posiblemente era la encarnación de un antiguo dios que se negaba a morir. Es un ejemplar sorprendente. Lo es tanto que retó la mente de los principales naturalistas del siglo XIX, entre ellos Alexander von Humboldt, cuando exploró nuestro país en 1803. Entre los organismos que recolectó había ajolotes, que llevó un año después a París, Francia, para estudiarlos con detalle.
A los expertos le llamaba la atención que un animal así de pequeñito pudiera guardar uno de los secretos más fascinantes de la naturaleza. Jamás llega a la edad adulta. Y sin embargo, al año de edad, alcanza su madurez sexual. El ajolote es uno de los muy pocos animales que no tiene que llegar adulto para poderse reproducir. Esto es, en algún lugar vi como que es el Peter Pan de los animales, porque nunca llega a ser adulto, siempre es niño y se puede reproducir. Aunque el dato pareciera de poca relevancia, en realidad es fascinante. Los ajolotes son un tipo de salamandra y como tales, en teoría, deberían experimentar una metamorfosis para dejar su etapa de larva acuática y transformarse en un animal terrestre. A los investigadores, precisamente, les intrigaba saber por qué esto no ocurría con el ajolote mexicano. ¿Por qué al llegar a una etapa juvenil, estos animales podían reproducirse, conservando sus branquias, agallas y una cola serpenteante? Tomó décadas a la ciencia comprender este fenómeno, que hoy es mucho más claro. Por ejemplo, se conoce bien que el ajolote mexicano pertenece al género Ambystoma de las salamandras y que en nuestro país existen 18 especies de Ambystoma. Algunos no completan la metamorfosis, como el ajolote mexicano, pero no es el único. Existen 10 más que pueden presentar esa condición. Entre los más conocidos están el achoque de Pátzcuaro, el del altiplano, en Hidalgo y en el Estado de México. Cuando un animal alcanza su madurez sexual, sin llegar a la etapa adulta, es una condición conocida como neotenia. Cuando los biólogos evolutivos se dieron cuenta, fue un parteaguas en términos de concepto de evolución, porque todos los animales lo hacemos, y ellos como que se regresaron un poquito en términos evolutivos. ¿Qué fuerzas de selección natural y forzaron al ajolote a hacer eso? Es una de las preguntas evolutivas más interesantes. La neotenia de los ajolotes es consecuencia de una baja producción de la hormona tiroxina, que produce la glándula tiroides. Inhibe su metamorfosis, no así su madurez reproductiva. En los humanos, esta disminución causa problemas de peso, alteraciones cardíacas y fatiga crónica, entre otros síntomas. Cuando hay deficiencia tiroidea, se limita la asimilación de un mineral presente en algunos alimentos, el yodo. En condiciones de laboratorio, suministrándoles yodo, los ajolotes llegan a alcanzar su metamorfosis a adultos terrestres, al igual que el resto de las salamandras. El ajolote mexicano, albino o parduzco, con una longitud de 30 centímetros, tiene una vida promedio de 15 años en el medio natural. Gusta de guarecerse en la parte baja del lago de Xochimilco, en el fango, o bien ocultarse en las grietas y los recovecos generados por las raíces de los aguejotes, árboles que rodean las pintorescas chinampas. También prefiere el frío para reproducirse, lo que hace hasta 4 veces por año. Una hembra deposita entre 500 y 1500 huevecillos cada periodo, de los cuales llegan a vivir 1 de cada 5. Sus hábitos son nocturnos. De este modo evita ser carnada de los depredadores externos. Es un dato curioso, ya que hace 500 años el ajolote era uno de los principales depredadores del lago, puesto que no había una presencia tan alta de garzas y peces que devoraran sus huevecillos y larvas juveniles. Bajo el agua de Xochimilco, el Ambystoma mexicanum, o ajolote, un anfibio único en el mundo, libra una batalla por sobrevivir en un hábitat cada vez más deteriorado. El estatus de en peligro de extinción, en el caso de Ambystoma mexicanum, más bien se refiere a la población silvestre, o sea, la poquita población que queda en el poquito hábitat que queda solo en Xochimilco, en Tláhuac y en Chalco. Porque realmente la especie la producimos en cautiverio en todo el mundo. Sí se ve amenazada por diversos factores, ¿no? Uno de ellos es la contaminación. Sí, hay que recordar que actualmente la zona lacustre de Xochimilco es un ambiente totalmente artificial. Sí, ya no se surte de manantiales naturales. Todo el agua que recibe es agua de tratamiento de diferentes plantas, del Cerro de la Estrella, de Tláhuac, de aquí de Xochimilco.
eso nos genera un problema, ¿no? Por contaminación, aparte hay contaminación de los drenajes que se vierten directamente. A estos factores se suma la introducción de especies invasoras como la carpa y la tilapia, que han proliferado de manera descontrolada. Desde hace más de 20 años, especialistas del Centro de Investigaciones Biológicas y Acuícolas de Cuemanco, CIBAC, de la Universidad Autónoma Metropolitana, desarrollan estrategias para la conservación de esta especie. Nosotros tenemos conservación porque tenemos una gran cantidad de ejemplares en cautiverio, pero realmente la conservación se refleja en la calidad del hábitat. Entonces el modelo que nosotros empezamos a funcionar a través del esquema de las UMAS, que es un esquema del gobierno federal para poder hacer uso de nuestra vida silvestre, es en pequeños espacios que le pertenecen a alguien, que es propiedad privada. Uno de sus objetivos es involucrar a los habitantes de Xochimilco en labores de preservación del hábitat y así poder garantizar el ecosistema óptimo para los ajolotes. Convencer a las personas que viven en su hábitat de no cambiar el uso de suelo de las chinampas o de la zona inundada. O sea, que en vez de que vuelvan una chinampa productiva en un campo de fútbol o en una casa, que pudieran seguir manteniendo las actividades agrícolas o productivas de la región. Evitar el uso de agroquímicos en las chinampas, mantener el área reforestada y garantizar la calidad del agua en los canales ayudarían a conservar el entorno nativo del ambistoma. Espero que hayan disfrutado de este programa desde el Zoológico de Chapultepec, que es una ventana a la diversidad biológica de nuestro planeta. No olviden seguirnos a través de Facebook, Twitter, visitar nuestro portal o bien descargar algunos de nuestros programas a través de iTunes. Nosotros continuaremos investigando lo que sucede en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta su pantalla. Soy Rafael Guadarrama y esto fue Factor Ciencia. Hasta la próxima semana.